Muy buenos días, bienvenidos a Canal Agrositio. Bueno, qué mejor que arrancar el mes de marzo con esto que nos apasiona acá dentro del canal, que es la ganadería bovina, ¿no? Esto que llamamos el boom ganadero. Y el boom ganadero está bueno explorarlo desde todas sus aristas. Y una de esas aristas, una arista precisa, es el número objetivo. Es la serie histórica, es la estadística, es mirar de fondo qué es lo que está pasando. Y para hacerlo, nada mejor, acá lo hemos invitado a nuestro colega Andrés Jale. Andrés Jale es director de Conagro, una consultora especialista en todo lo que tiene que ver justamente con los números del campo y además un especialista en ganadería. Andrés, un gusto tenerte. Ricardo, ¿cómo te va? Gaucho, bueno, vamos a contarle un poquito a la gente cómo están los números, pero lo bueno es poder utilizar series históricas y cosas razonadas estadísticamente y analizadas. Así que del otro lado, posiblemente y pensando que viene la zafra de ternero, que uno está pensando en este tema de los remates y todo, y compro invernada, y entonces ese ternero que lo paso invernada, lo estoy comprando barato, caro, y hay como una especie de paradigma en eso, ¿no? Uy, si la relación de repente es muy amplia, es que estoy comprando el ternero demasiado caro. ¿Cómo es la realidad de todo esto y qué dicen las estadísticas? Mira, generalmente la mayoría de la gente se posiciona en la relación histórica que hay, el novillo en función del ternero. Es decir, ¿cuánto da la relación ternero-novillo? 1,11 era el promedio histórico, claro, y todos se posicionan en ese lugar. Cuando en realidad ese promedio muchas veces te puede sobrevaluar una situación o subvaluarla. En el caso que el novillo valga poco, el ternero va a valer menos que poco, con lo cual tomar ese promedio uno estaría estimando que va a valer más de lo que realmente va a valer. Cuando el novillo vale mucho, el ternero tiende a aumentar más que proporcionalmente su valor. Entonces ese promedio estaría quedando por debajo. Con lo cual, uno tiene que ver cuándo es que se han dado esas situaciones donde el ternero en relación al novillo vale mucho y cuándo es que el ternero ha valido poco en relación al novillo. En situaciones donde hay retención de stock, retención de vientres, sí, o sea, donde aparece una ganadería floreciente, es donde el ternero más vale. Generalmente los ciclos empiezan con un aumento en el precio del gordo. Eso inmediatamente lo que acarrea es un aumento en el precio del ternero. Porque hay mayor demanda. Porque hay mayor demanda. Los invernadores y todos los que van a engordar ese ternero. El negocio mejoró. Eso hace que yo pueda pagar más. Claro. Entonces el cuello de botella se corre hacia atrás. Claro. El paso siguiente es, cuando ese ternero empieza a valer demasiado, lo que hace el invernador es estirar los pesos de faena. Ajá. Aumentan los pesos de faena para poder salir de esa mala relación en la que entró de compra y venta. Claro. Entonces el cuello de botella se vuelve la producción de terneros. Cuando el cuello de botella es la producción de terneros, quien más aumenta es el vientre. Entonces siempre los ciclos de retención empiezan, aumento del gordo, después un aumento en la invernada y posteriormente un aumento en la fábrica de terneros. Claro. Eso es generalmente siempre como se da en los procesos de retención. Los procesos de liquidación son justamente al revés. Baja el gordo y automáticamente el ternero baja de una manera más que proporcional. ¿Por qué? Porque el invernador le está yendo mal en su negocio y ajusta para atrás. ¿Cuál es la variable de ajuste que tiene? Es el precio de compra de la invernada, ¿no? Cuando hay estos momentos, como decís vos, aumenta el gordo, aumenta la invernada, aumenta la fábrica de ternero, quiere decir que ahí es donde vale una vaquillona de 15 meses, donde vale una vaca, donde vale, digamos, una vaca con cría, donde vos vas a los remates y se garpa bien. Sí. Es donde se da ese fenómeno. Sí, eso junto con la expectativa, porque no hay que olvidarse de la expectativa. Claro, ¿no? que es mirar un poquito hacia adelante un par de años más. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que seguramente pasó a fin del 2015 con el nuevo gobierno que iba a entrar? Claro. Es decir, las expectativas me parece que superaron a la realidad. Decime una cosa, Andrés, ¿le podemos mostrar a la audiencia rápido tus gráficos? Vos tenés muy buenos gráficos que marcan un momento de la historia ganadera, 70-71, después te vas a los 80, marcás todo y esa relación. Señor director, si nos acompaña, le mostramos a la audiencia el primer gráfico. Es el primer gráfico, lo que muestra es la relación ternero-novillo y explica cuántos kilos de novillo hacen falta para comprar un kilo de ternero. Perfecto. Es el gráfico que todo el mundo conoce y donde la relación promedio es 1,11 desde el año 70 hasta el 2016. Vemos que tienen picos de 1,50 y hay pisos de 0,80. Quiere decir que con un kilo de novillo, un kilo de novillo equivalía a 0,80 de ternero. Eso fue en el año 78, ¿no? Se marca ahí desde el 2009 en adelante como que hay un efecto, ¿no?
que aumenta la relación. Cuando yo miro ahí 2009 a 2016, Sí, ¿no? Es donde sí. se produce por arriba de la media una montaña importante, ¿no? Sí, Una crecida. yo si me preguntás por qué, bueno, ahí No debería haber fenómeno. acordate que por muchos años Argentina no podía exportar a ningún lado. Había más hacienda de lo que nosotros necesitábamos, el consumo era de 100 kilos por habitante por año, es decir, y eso fue cambiando, con lo cual el valor real de la hacienda tiende a mejorar, el negocio tiende a mejorar, y bueno, y la relación esa tiende a parecerse más a lo que es en países más desarrollados, Claro. digamos, Estados Unidos. Parece como si fuera, a ver si interpreto bien, ¿no? Enséñame esto. A ver, parece como si fuera una fase de estas de expansión, ¿no? Porque ahí lo que se ve es que aumentó la relación ternero-novillo. Sí, si uno lo tomara como iría en aumento. Claro, ¿no? Como que si vos dijeras, mirá, che, acá la cría empieza a valorizarse. Es que siempre que hay algo que, digamos, que está limitada la producción, la vas a tirar para atrás. Es decir, quien más limita la producción va a ser el ternero, Claro, no ok. va a ser el novillo. Porque de hecho, si no, se hubiera aumentado el peso de faena. Claro. Hoy lo que está limitando es el ternero, sobre todo acá en la Argentina, que tenemos índices de reproductivos muy bajos. Y estaba viendo, ¿no? Mirá cómo me pegó esta lámina. A ver, señor director, estaba viendo que si uno analiza incluso el pico que se ve ahí es 2015, después se ve en 2016. Sí. Es como que si se viera el principio de ese efecto de retención, ¿no? Bueno, 2015 lo que pasa que ahí tenés que agregarle, junto con 2014, un efecto muy importante que era el valor del maíz. Ajá. Vos pensás que si tomás del año 70 a la fecha, el promedio, si uno relaciona el novillo con el maíz, vos comprabas con 1 kilo de novillo 8 kilos y medio de maíz aproximadamente. Claro. En ese año, en el año 2015, comprabas 17 kilos y medio. Claro, una guasada. Así Con que lo cual, era un sí, momento ideal para engordar y comprar ternero. El costo del kilo producido era baratísimo y el invernador, lo que se podía dar el lujo, invernador o engordador, llamemos, podía darse el lujo de pagar más de lo recomendado, de lo que la ecuación Claro. hubiera sido, si el precio del maíz hubiera estado dentro de los parámetros normales. La histórica, Andrés, que era 8, ¿no? 1,8 más o menos. El promedio son 8.4 del 70 al La 2016. relación kilo de novillo Sí. y kilo de maíz. 8.4 y si Kilo de tomás del 2000 ahora 10 y monedas. Perfecto. O sea que ahora estaríamos por debajo, estaría caro en el promedio del 2000 al 2016. Ok, pero sigue siendo barato en el promedio de los últimos 20 años. Porque En el está en promedio 10, de los últimos 10,2, 20, sigue sí. siendo barato. Seguramente un año como este, con tanta abundancia de maíz como si Dios quiere vamos a tener, tal vez uno vea también que mejore esta relación o no. Bueno, yo no sé qué papel va a jugar ahí la exportación, ¿no? Ujú. Y en realidad qué papel también va a jugar la carne, porque no te olvides que la carne, si uno lo toma en pesos constantes, ha caído sustancialmente del año pasado a este. Prácticamente no ha habido variación en términos nominales, pero corregido por el índice de precios de San Luis, que incluso es menor que el del INDEC, o sea que mide menos inflación de la que realmente hubo acá, vos tenés una pérdida de valor entre el 15% más o menos, 16% del valor del novillo, ¿no? Entonces, y en dólares ha perdido más todavía. Es decir, como el dólar obviamente ha quedado retrasado respecto de lo que venía, la inflación le ha ganado, el valor en dólares ha sido la caída mayor que en pesos. Decime una cosa, vos me veía también que trajiste una lámina muy buena de precio de ganado en pie. Sí. Ahí, ¿podemos verla? Sí, esa lámina que está ahora viéndose, ese gráfico, lo que expresa en el eje de las ordenadas, o sea, el de las Y, tenemos el valor del ternero en dólares libres, es Sí. esto, y en las abscisas está el valor del novillo. Eso lo que está mostrando son los promedios anuales del año 70 y 71. Vemos que en el año 70, es donde figura el valor del novillo y el valor del ternero, tenemos que el novillo vale 26 centavos y el ternero 25 centavos. O sea, el ternero valía menos que el novillo. Al año siguiente valía un poquitito más el novillo que el ternero, es decir, al revés, el ternero que el novillo. Sí. Tenemos un novillo con 31 centavos y el ternero con 33 centavos. Este gráfico lo que trata de mostrar, es decir, a medida que le vamos cargando datos, es cómo se relaciona una categoría con la otra. Ok. Y si existe alguna relación entre
el valor del ternero y el valor del novillo, para tratar de apartarnos de la idea de este gráfico anterior que estábamos mostrando, que simplemente nos muestra la relación que va teniendo año con año. Acá lo que nos va mostrando son los valores que va teniendo uno en función del otro, ¿no? Okay. Entonces, si vos mirás este mismo gráfico, pero digamos, el que sigue, siguiendo esa serie sería 70 al 80, acá ya te fuiste 10 años. Acá ya tenés, y vos ves que hay un comportamiento más o menos lineal, ¿no? Es Que decir, siempre va favoreciendo más la relación, el ternero en relación al novillo. correcto. Aumenta el valor del novillo, pero aumenta más el valor del ternero. Ok. ¿No? O sea que la conclusión es, si tenés un mercado que arrastra y demanda el novillo, automáticamente aumenta el precio del ternero más que proporcionalmente. Correcto. Okay. Y Exactamente. uno lo podría ver como algo negativo, pero es una realidad. Es que en como realidad- que impacta más, como que le hace un efecto, digamos, apalancamiento sobre el novillo más que proporcional a lo que es el aumento. Porque además uno tiene que pensar en esto. Es decir, quien determina el valor del ternero es el invernador. Porque es el invernador el que está dispuesto a pagar. Claro. Y si el invernador paga eso, es porque le cierra el número. Si no, no pagaría eso. Pagaría menos. Claro. ¿Y cuándo le cierra el número? Cuando él gana mucho por cada kilo producido. ¿Y cuándo gana mucho por cada kilo producido? Cuando el novillo vale mucho, ¿no? Entonces, si nosotros vemos la próxima placa, y la otra, la que sigue, ahí esa serie representa del año 70 al 2016, y lo que vos vas a ver ahí, toda esa serie de puntos son los promedios anuales, y una ecuación que explica cuál es ese comportamiento, ¿sí? Entonces uno podría reemplazar ahí, en donde dice la X, el valor del novillo. Uno espera que el novillo valga, no sé, $1,50, pones esa ecuación y te va a salir el valor del ternero. El que pasó en los 36 años para atrás, Claro. 46 años para atrás. O sea, te va a copiar la historia. No quiere decir que eso necesariamente se vuelva a producir, pero claro. digamos, es muy probable que si en 46 años los datos surgen y uno ve que el 98% de los casos del valor del ternero está explicado por el valor del novillo, uno podría inferir que esto va a volver a repetirse. Bien, Andrés, voy a hacer como se hace con los climatólogos, ¿no? Que agarrás y decís, bueno, sobre esta base de estos supuestos, los tipos agarran la bola de cristal y empiezan a analizar. Pero sin ir tan lejos, yo te voy a dar un supuesto. Vamos a suponer que el salario real mejore un poquito, que a través de todas estas paritarias, y si el gobierno baja la inflación, y si, digamos, el sueldo tiene un diferencial real, es decir, que no se lo coman los precios antes, y a la gente le sobre algo, a nosotros nos sobre un poquito más, quiere decir que posiblemente vaya un poco más de consumo a la carne. Sumale a eso, me da la sensación que de 230.000 toneladas que creo que exportamos en 2016, hablan de 300.000, entonces va a haber una especie de puja sana en el mercado, si bien no de grandes volúmenes. Ahí donde vos decís, posiblemente el novillo, que además, como vos dijiste, viene medio atrasado, aumente. Entonces, si aumenta, es probable que en una buena zafra ocurra que, según lo que vos me estás contando, aumente más que proporcionalmente la relación ternero-novillo. Claro, hay que ver qué es lo que va a pasar de acá para adelante. Y ahí entra el tema futurología. Claro. El precio del novillo básicamente está determinado por dos factores. Uno es la liquidez que tiene el comprador, es decir, el consumidor, y otro es la oferta inmediata. Es más determinante, si uno correlaciona los datos históricos, es más determinante el factor consumo que el factor oferta. O sea, nosotros vemos históricamente que la oferta ha variado y sin embargo los precios por ahí no se relacionan tanto. Sí, por ejemplo, con el ingreso constante de la población. Está mucho más relacionado. Digamos que si uno tuviera que dar un número, un 55% del precio final del novillo se explicaría por el lado del consumo, no tanto por el lado de la oferta. Si uno viera que se reactiva la economía y que el consumo empieza a tirar, obviamente con la oferta que tenemos, lo que va a haber es un aumento de precios. Hay que ver de qué magnitud es ese aumento. Lo que sucede inmediatamente eso, es decir, cuando cualquier ganadero puede hacer caja, lo que automáticamente hace es retiene. O retiene para cargarle más kilos, o retiene vientres eventualmente si el precio es muy bueno, ¿no? Entonces, eso automáticamente lo que hace es
secar un poco más la plaza. Ujú. Porque si yo retengo a mi animal para cargarle más kilos porque pienso que le voy a sacar un mejor valor, automáticamente estoy secando más la plaza. Y me aumenta la relación. Entonces aumenta ahí, es decir, a la misma demanda va a aumentar más el precio. Es como un efecto que se potencia a sí mismo. Claro. ¿No? En ese caso, en un plazo mediano, el ternero tendería a aumentar más su valor. ¿Por qué? Porque el invernador dice, yo estoy vendiendo más caro, vislumbro que va a valer más, con lo cual salgo a comprar y estoy dispuesto a pagar más. Claro. Y eso hace que en la pelea de todos los invernadores el precio del ternero aumente. Obviamente no se va a dar en lo inmediato y hasta tanto el valor del gordo no aumente, ¿no? Claro. ¿Y cómo juega ahí la exportación? Me parece que hay, y acá te pregunto también como especialista, me parece que hay dos elementos que este año pueden jugar en el precio de la ganadería. Uno es este fenómeno exportador, ¿no? Que si el tipo de cambio ayuda, si vamos la devolución de 5% de retención de exportación, todo eso, si eso ayuda, posiblemente haya 80.000 toneladas más que se exporten y eso tiene que arrastrar. Y eso a su vez va a arrastrar un tipo que va a querer llegar a un novillo de 420, 460, 480. ¿Sí? Sí. Quiere decir que ahí se extendería el volumen de kilos, como dijiste vos, ¿no? Sí. Y por el otro lado también, y esto me parece que está ocurriendo, empezamos a dejar de comer tanto ternero y me parece que en las góndolas empiezan a aparecer más novillo un poquito más pesado, empiezan a aparecer cortes de animales más pesados. Si esto se da, posiblemente haya más posibilidad de pagar un ternero más caro. Sin duda, pero además ahí hay que tener en cuenta otra cosa con el tema del peso de faena. Uh-huh. El aumento del peso de faena se va a dar en la medida que uno deje de pagar un sobreprecio por un animal de 300 kilos, que es muchas veces inexplicable, porque vos te comes un animal de 300 o uno de 400 y es lo mismo. Es decir, hoy con los niveles de engorde que hay, de ritmos de engorde, la calidad no varía entre un animal y otro, y sin embargo sigue habiendo un diferencial muy importante por un animal liviano. Entonces, el diferencial de precio también es una cosa a tener en cuenta a la hora de que el ganadero decida a qué peso va a vender. Porque vos no te olvides que el hecho de aumentar el peso de faena también hace que tu costo del kilo producido aumente. Claro. Porque un animal más pesado demanda más energía, y más energía es más inversión. Entonces, si yo, como productor, necesito producir un animal más pesado, también necesito que por ese animal me paguen más, porque a mí me va a costar más producirlo. Claro. Entonces, y si el consumidor dice, uy, che, pero acá hay unos cortes buenísimos, qué sé yo, me encuentro un asado, un peseto, una sé yo, viste, corte, vos decís, y lo estoy encontrando de repente una diferencia importante con el ternero. ¿Qué es lo que por ahí te pasa, viste? Cuando vas, yo creo que eso sería vas con la familia y fundamental. dices, no seas picotero, comprá ternera, que yo vos mirás y decís, a ver, ternera, 180 mangos el kilo, voy y mirás un novillo, 120, ¿no? Sobre todo si lo estás comprando en una carnicería, dices, llévatelo, no vas a convalidar a lo mejor tanto aumento y eso posiblemente retrotraiga y ayude al aumento de peso de faena, ¿o no? Sin duda, es que yo me parece que eso es una de las cosas que debería hacer la cadena de carnes o el gobierno, es decir, comunicar esta realidad. Esto es así, ¿no? No es lo mismo que cuando nosotros éramos chicos y vos te comías un animal de 500 kilos y tenías 5 años o 6 años. Sí, no sí, o te comías una vaca, ¿no? Vos te Porque comías una engordar vaca, una vaca sí. era algo tradicional y a mí me han dicho, mira, como cuando era chico te recontramorfaba. Comíamos, por lo menos cuando yo era chico, saqué la estadística, comíamos 90, 95 kilos de carne bovina y 9 kilos de pollo. Correcto. Como Pero ¿te acordás que 48 de pollo? el pollo valía lo mismo que la carne? Sí, no, pero aparte vos te acordás, el pollo era en alguna comida especial, aparecía una patita, mulo, cortecito, vos ahora pollo enchufás a todo. ¿Sí? Bien, vamos a... Te quiero preguntar te salteo algunos temas que después te voy a volver a invitar pero estoy tratando de buscar prioridades para la gente ahora. Relación insumo-novillo, que me parece que vos esta la tenés estudiada también y es interesante. Sí. Hoy, la situación del novillo respecto a los insumos que tenemos que ponerle. Contamos ya uno importantísimo, que es el maíz, que ya lo contaste. Sí. Pero después, bueno, viene Maíz todo y sorgo están parecidos. Parecido, bien. Con lo cual, digamos, todos los concentrados estarían en la misma línea. Pero en medio de eso aparecen dos que me parecen importantes, ¿no? La morfi, que no es concentrado energético, es decir, el forraje, las pasturas, el volver a recomponer una pastura, las reservas de forraje, o por ejemplo todo lo que es el programa sanitario, ¿no? Que vos tenés que tener. Mirá, ¿Cómo está a eso? ver, dándole prioridad. Es decir, una de las cosas de los ítems más prioritarios es el tema alimentación, dentro del costo. ¿Sí? Es decir, la sanidad, recordemos que si bien es fundamental, pero no adquieren una importancia relativa mayor en el tema costos.
Es decir, si vos mañana gastás el doble en sanidad, tu margen no va a modificarse significativamente. Como sí se va a modificar si cambias un 1% tu producción. Es decir, es mucho más importante lo que yo produzco que lo que gasto en sanidad. Ahora, el tema alimentación sí tiene, como el tema mano de obra, tiene una importancia relativa, y acá obviamente dependerá de cada uno de los sistemas productivos en los que uno esté inmerso, ¿no? Es decir, no es lo mismo la alimentación, el rol que puede jugar la alimentación en una isla que por ahí en un campo en el oeste a base de pradera de alfalfa. Claro. ¿No? Es decir, todo lo que tenga relación con el gasoil está un poquitito más caro, es decir, la UTA, la sembrada, está un poquitito más caro que su valor histórico, y esto estoy tomando una serie corta, para no irme tan lejos en el tiempo, porque digamos, los sistemas productivos ya son muy diferentes, entonces yo creo que no tiene mucho sentido irme hasta el año 70, entonces arranco más o menos con la serie en el año 2000, y lo que comparo son estos últimos 16 años donde uno podría decir, estoy produciendo de una manera más o menos parecida. Entonces, todo lo que viene de la mano del gasoil está un poquitito más caro. Lo que es semillas está más o menos dentro del promedio. Fertilizante está un poquitito más barato. Mano de obra está un poco más cara. Y después lo que es alambrado, eso está más barato. Un poco más barato, digamos, pero nada salvo la mano de obra, que hay una importancia relativa importante, digamos, tiene un 26% respecto al promedio negativo, es decir, está más cara en un 26% respecto de su promedio, la mano de obra. El resto de los insumos están más o menos dentro de su promedio, digamos, no hay una diferencia muy, muy importante respecto del mismo. Andrés, te hago la última, y esta es más de tipo conceptual, ¿no? Con todos los números que vos tenés y la futurología que podés hacer, un tipo vos con esta experiencia, ¿cómo ves este año ganadero? Digamos, ¿cómo lo ves? Del otro lado va a haber criadores, invernadores, feedloteros, engordadores, gente que está buscando a lo mejor exportar, te va a haber seguro esta nota, mucha gente la viraliza, y está bueno que un especialista como vos le diga, mirá, de lo que se viene observando este año debería ser un año, yo sigo sosteniendo, para mí estamos en un boom ganadero, pero quiero que me lo digas vos. A ver, yo soy ganadero desde la cuna, y soy optimista de por sí, entonces bueno, siempre la mirada mía es vaso un poquitito, lleno. Sí, y trato de verlo así, ¿no? Es como más fácil. Pero obviamente todo va a depender de qué es lo que pase con la macro. Si la macro se reactiva, el boom ganadero viene. Pero va a depender de eso, porque la exportación, si bien, y supongamos que lleguemos a los números que vos estabas mencionando, obviamente va a tirar, pero no va a traccionar tanto como lo que puede traccionar el consumo. Pero debe hacer ruido igual, ¿no? Yo siempre me imagino, si vinimos durante 5 años con 200.000 toneladas de exportación, y vos de repente el año pasado ya, me decía Corelli que el otro día, 230.000, no es nada, pero bueno, 240, es aumentar en términos de porcentaje 10-20%, pero ya me habla de 300.000, y 300.000 quiere decir que ya está metiéndole un circo de 80.000 toneladas más de carne, que no es guau, pero algún ruido debe hacer, porque ¿no? Sí, no, sin duda. En el mercado interno siempre te va a tirar un poco más de la soga, pero digamos se necesita mucho gordo para 80.000 toneladas, además de las 230, ¿no? Sí, pero a lo que yo voy, que el que va a traccionar realmente, es el consumo si interno. Yo exporto y si el consumo interno se cae y no convalida aumentos, vos fíjate que, ¿qué pasó a fin de año? Si vos mirás para atrás, siempre se da que a fin de año lo que aumenta es el porcentaje dentro de la faena de hembras jóvenes, ¿no? En 2015 había bajado, producto de esta optimismo que había dentro de todos los ganaderos, que bueno, cambiado el gobierno, entonces todos retuvimos, y porque había un precio más atractivo del que hay hoy. Pero en 2016, en diciembre, apareció mucha hembra joven en la faena. ¿Eso qué es lo que te está mostrando? Es decir, que la gente a veces tiene que vender. Yo puedo creer que la ganadería va a andar para adelante, pero yo las cuentas las tengo que pagar. Claro. Si en mi bolsillo no entra cierta cantidad de plata, tengo que hacer tripa a corazón y vender lo que no quiero vender, porque yo las cuentas las tengo que pagar. Entonces ahí es donde empieza a aparecer, yo esta hembra la había guardado, pero la tengo que vender. Y eso es lo que pasó el año pasado, ¿no? Entonces, el consumo es fundamental a la hora de no solamente los precios, que me dan la posibilidad a mí como productor
de retener, porque yo para retener tengo que tener, es decir, el ingreso mío tiene que venir de algún lado. Y si no aumenta la carne, estoy en el horno, tengo que salir a vender lo que retuve. Andrés, muchísimas gracias. Le recuerdo a la audiencia que hoy es 1 de marzo de 2017, estamos recién arrancando. Un gusto tenerlo, Andrés, un tipo que se especializa en esto, que ha trabajado y trabaja muchísimo en los números, en las cosas finas. Lo vamos a seguir invitando, te vamos a seguir invitando para que nos vayas contando un poco el recorrido de esta ganadería 2017. Coincido totalmente con vos, creo que cualquier cosa que ocurra en la Argentina en este momento depende de la política. Hoy estamos en el Congreso, otro presidente hablando, de la política, de los 3 poderes trabajando ordenadamente y que eso dé la serenidad para que Banco Central y Ministerio de Hacienda trabajen en bajar la inflación. Creo que si esas variables empiezan a funcionar, muchos de los agronegocios y muchos de otros negocios, como por ejemplo que eso de turismo y muchas otras cosas, van a ir para adelante. Andrés, ojalá. Mil gracias, Gaucho. Un gusto tenerte Placer. acá. Y con vos nos seguimos viendo acá en Canal Agrositio.